Bien, comenzando con este quinto tramo, dijimos nos íbamos a poner a ver cada uno de los parámetros que establecimos, en qué medida afectaban al resultado de la gráfica de la función. Así que para eso vamos a trazar unos ejes. Primero, vamos a hacerlo lo más rápido posible. Sobre los cuales vamos a ir graficando los efectos, en este primer caso, del parámetro A, de la amplitud. ¿Sí? Bien, a estos ejes vamos a dividirlos en una escala pertinente que nos permita de alguna manera cubrir, aunque sea ángulos de hasta 2 giros, como para poder ver bien el efecto en toda la gráfica de la función, que de alguna manera, como vimos, vamos a denominar periódica porque se repite. Así que tendríamos que dividir a esto en dos, como para poder dibujar en ambas partes de estas dos mitades un giro. Y acá vamos entonces a hacer marcas que corresponderían cada una a 90 grados. Y acá más o menos a ojo lo mismo, cada marca correspondería a 90 grados. Por lo tanto, estaríamos hablando acá del cero del eje coordenado, tanto para el eje de abscisas como para el de ordenadas. Acá tendríamos nuestros 90 grados, 180, 270 grados, 360 grados. Después le seguirían 450 grados, 540, 630, y por último 720 grados. Ahí tendríamos para poder evaluar hasta 2 giros completos a cada función trigonométrica. Vamos a arrancar escribiendo, vamos a hacerlo un poquito más abajo, escribiendo en el mismo color que los ejes cómo me quedaría en la gráfica de la función senoidal más básica. De paso, para recordarla como era después de aquel video donde la fuimos generando. Para eso vamos a establecer una escala del eje de ordenadas. Vamos a poner a nuestro 1 acá por el medio y a nuestro menos 1 a la misma distancia, pero para abajo, obviamente. La función senoidal, recuerden, arrancaba en 0 para 0 grados. Para 90 grados llegaba a su valor máximo, que era 1. Para 180 grados cruzaba por 0. Para 270 grados llegaba a su mínimo, que era menos 1. Para 360 grados el giro completo pasaba nuevamente por 0, hacía el cruce por 0, era un punto de inflexión. Para un cuarto de giro más estaríamos en los 90 grados del segundo giro, otra vez se repite por lo tanto el valor de 1, el cruce por 0 y punto de inflexión para 540 grados, que serían 180 grados más que un giro completo. Para 3 cuartos de giro más que el giro completo, o sea los 630 grados, volvemos a tener un mínimo, y para los 2 giros completos se repetiría que está en 0. Entre medio sabemos que nuestra función toma esta forma. De acuerdo a cómo lo dedujimos en unos videos más atrás. Bien, acá entonces tendríamos cómo nos quedaría para los primeros 2 giros la gráfica de
nuestra función senoidal básica. Vamos ahora entonces a jugar un poquito con los posibles valores de A. Y para cada valor de A que vayamos metiendo, vamos a hacer la gráfica con un color diferente. Vamos a suponer que, por ejemplo, para este caso anterior, A no es que no existía, A valía 1, podría yo interpretar que ahí metido había un A igual a 1. ¿Sí? Ahora vamos a decir lo siguiente. Si A es igual, por ejemplo, a 2, a mí eso de ahí arriba entonces me quedaría como I igual a 2 por el seno de alfa. Prestemos atención un poquito para tratar de deducir qué es lo que va a pasar. A todos los valores que me da como resultado esta función básica, yo los voy a estar multiplicando por 2, o sea, los voy a estar llevando al doble. Lo que quiere decir que donde esto me da 1, esto me va a hacer que ese 1 se multiplique por 2, por lo tanto, el resultado final, me va a terminar dando el doble, me va a terminar dando 2. Y así va a pasar con todos los valores que va tomando la función, se multiplica siempre por 2, por lo tanto, lo que va a generar este valor A igual a 2, esta amplitud igual a 2, es que los picos de mi función, los valores máximos lleguen a 2 y los valores mínimos lleguen a menos 2. O sea, que en estos casos este punto estaría por acá, en este caso este punto me estaría dando por acá. Para los 450 grados me estaría dando por acá, y para los 630 grados me estaría dando por acá. Bien, ahora, todos los valores intermedios también se multiplican por 2, o sea, este valor intermedio se va al doble, este valor intermedio se va al doble. Ahora, ¿qué pasa con estos puntos donde la función hace el cruce por 0 y tiene su punto de inflexión? Ahí lo que tendría es que la función me está dando 0, o la operación trigonométrica seno me está dando 0. Si yo lo multiplico por 2, por 3, por 4, por lo que multiplique, me va a seguir dando 0. En estos puntos entonces me va a seguir dando 0. Por lo tanto, si yo trazo la gráfica de la función y igual 2 por el seno de alfa, lo que veo es que mi función conserva su gráfica la misma forma, pero más estirada. ¿Cuánto? Estirada el valor de amplitud, el valor de A, que yo agregué ahí. ¿Sí? Pero después los valores máximos coinciden, están en el mismo lugar que estaban para la función senoidal más básica. Los cruces por 0 y los mínimos también están en los mismos lugares, o sea, para los mismos ángulos de giro del eje de abscisas. ¿Está? Vamos a ver un poquito más. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo digo, bueno, y a la función coseno, ¿cómo la afecta el valor de amplitud? Vamos a plantear entonces que yo tengo, por ejemplo, I igual a 0,5 por el coseno de alfa. Bien, primero recordemos un poquito, ¿sí? Acá tendríamos que entonces A es igual a 0,5. Si lo miro en fracción es 1/2. O sea que me estaría llevando a que cada vez que yo aplico acá la operación coseno, el valor de I
termina quedando a la mitad de lo que esa operación coseno me dio. Vamos para arriba entonces. El coseno, como ustedes recordarán cuando lo miramos en otro video, el coseno para 0 grados marca 1 o arranca en 1, ¿sí? Pero si yo en ese momento multiplico por un medio, multiplico por 0,5, me va a terminar dando 0,5. El cruce por 0 lo tiene en los 90 el coseno. Y lo va a tener en los 90 igual, porque si a 0, que es lo que me da el coseno de 90, lo multiplico por 0,5, me sigue dando 0. Bien, en 180 el coseno suele tener su valor mínimo y era menos 1. Pero volvemos a lo mismo. Al multiplicarlo por 0,5, como me daba menos 1, por 0,5 me da menos 0,5 el resultado final para ahí. Así que acá el mínimo lo tendría en menos 0,5, lo tendría acá. Para 270 crucé por 0, va a pasar lo mismo que para 90. Para 360 se empieza a repetir. El coseno en 360 tenía su valor máximo y era 1. Lo multiplico por 0,5, ahora me va a dar que ese valor máximo queda en 0,5. Lo tendríamos por ahí. En 450 tenía su 0, iba a mantenerlo, ¿sí? Y en 540 vamos a tener que ocurre lo mismo que en los 180. Voy a tener el mínimo que me va a terminar dando menos 0,5. Me va a terminar dando acá. Para 630 el coseno tiene su cruce por 0, que lo va a mantener. Y después, por último, para 720 se repite lo que ocurría para 0 grados y para 360 grados. Porque es el límite del giro, donde se completa el giro nuevamente. Así que terminaríamos teniendo un valor por acá. Si yo lo uno, lo que voy a ver es que mi función cosenoidal sigue desplazada respecto de la senoidal en cuanto a dónde tiene sus máximos y sus mínimos, pero se volvió a modificar el valor de esos máximos y de esos mínimos. De ahí el nombre de amplitud de este parámetro A. De alguna manera, el valor de A, si empezamos a sacar conclusiones, es el valor absoluto de los máximos y mínimos de mi función. ¿Sí? Fíjense ahí cómo está quedando. Y vamos a darle una vueltita de rosca más a todo esto. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, si el valor de A toma un valor negativo. ¿Sí? Convengamos que de alguna manera A podría ser un número negativo. ¿Sí? Así que imaginemos que yo tengo, por ejemplo, que si A es igual a menos 1,5 por el seno, perdón, si A es igual a menos 1,5, vamos de nuevo. Si A es igual a menos 1,5, entonces I nos quedaría igual a menos 1,5 por el seno de alfa. Por tanto, lo que va a terminar pasando es que, si se fijan, se van a invertir los picos. ¿Por qué? Porque cuando todo esto me dé positivo, con ese negativo de ahí va a hacer que este resultado final I me termine dando negativo, ¿sí? O sea, si esto me da positivo, este negativo, al estar multiplicado, hace que el resultado me termine dando negativo. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando este negativo de acá no estaba, al dar positivo esto, me daba positivo esto también. O sea, donde yo tenía los máximos, ahora voy a pasar a tener los mínimos. Porque fíjense que cuando todo esto me da negativo, lo que va a pasar es que con este otro negativo de acá, entonces esto me va a terminar dando positivo. Menos por menos más. ¿Sí? Por lo tanto,
lo que voy a terminar también viendo que va a ocurrir es que donde esta función básica seno me daba los mínimos, ahora me va a dar los máximos. O sea, se invierten los picos. Vamos a ver un poquito el reflejo hacia arriba. Bien, función seno, volvemos. Para 0 tenía 0, que multiplicado por menos 1,5 sigue siendo 0. Por eso también para 180 va a mantener el 0, para 360 va a mantener el 0, para 540 va a mantener el 0 y para 720 va a mantener el 0. 0 por menos 1,5 me sigue dando 0. Pero vamos acá, donde yo tenía en 90, por ejemplo, yo tenía el pico para mi seno. Lo estamos viendo acá, la función seno limpia básica, digamos, es la rosa, es la rosada. Si yo ahora lo multiplico por menos 1,5, primero al multiplicar 1 por 1,5 me estaría dando por acá. 1,5 tengo acá. Pero al multiplicarlo a su vez por menos 1,5 me va a terminar dando para esta posición menos 1,5. ¿Sí? O sea, el lugar, los 90 grados, que es donde el seno me daba 1 positivo, cuando lo multiplico por menos 1,5 me termina dando por acá abajo, menos 1,5. Y vemos cómo ese signo negativo transformó al ángulo en el cual el seno me daba un máximo a hacer que en ese mismo lugar el seno me dé un mínimo. Vamos con los 270. Los 270 me daba menos 1 el seno. Si yo lo multiplico por menos 1,5, el menos del menos 1,5 por el menos del menos 1, que me da la operación trigonométrica, me da más. Y el 1,5 por 1 me termina dando 1,5. Y acá es donde vemos que ese menos de mi amplitud lo que está haciendo es que, de alguna manera, donde mi función de base tenía un mínimo, ahora tenga un máximo. Obviamente que como esto es repetitivo, para los 450, donde antes tenía el máximo, va a volver a tener un mínimo y ese mínimo va a volver a ser el valor de A, menos 1,5, y donde tenía también un mínimo que eran los 630, va a volver a invertirse y va a pasar a tener ahora un máximo. Y va a tomar el valor de 1,5 positivo, o sea, más o menos por ahí. Si yo ahora trazo la gráfica completa, ese menos me invirtió el pico positivo y lo hizo negativo, y me invirtió el pico negativo y lo hizo positivo. Y la gráfica me terminaría quedando más o menos, más allá del pulso del profe, algo así. Sería esa gráfica verde. Bien, entonces, conclusión para ir cerrando, ¿qué es lo que hace el parámetro A? El parámetro A me multiplica por su valor al resultado de la operación trigonométrica que viene atrás, o sea, el resultado de la operación seno o coseno. Lo que hace entonces es hacer que los puntos respecto de la operación básica que me daban a una determinada altura del eje ordenado, ahora me den a más altura o a menos altura, y si encima esa amplitud es negativa, me los va a invertir respecto de la operación trigonométrica básica. Bien, espero que más o menos quede comprendido. Acá me faltó terminar de dibujar el final de la onda, perdón, el final de la gráfica, no hablemos de ondas todavía. Ahí está, gráfico completo. Ahí tenemos la comparativa entre distintas expresiones de funciones trigonométricas, ¿sí? Tanto senoidales como cosenoidales. Vemos que ni el seno ni el coseno sufrió ningún tipo de desplazamiento sobre el eje de abscisas, o sea, sobre el eje horizontal, el de las alfa, pero sí se estiró o se aplastó respecto del eje de ordenadas, o inclusive se invirtió, ¿sí? Lo que era positivo pasó a ser negativo y lo que era negativo pasó a ser positivo en caso que la amplitud sea negativa. Bueno,
Los espero en el próximo tramo de esta videoclase para analizar el siguiente parámetro, que es el parámetro B, que llamamos periodo.